son particularmente vulnerables. Hay varios estudios que lo corroboran. Un estudio realizado en China en 34 hospitales daba estos resultados. 50,4% de los participantes en el estudio presentaban depresión, un 44,6% presentaban ansiedad, un 35% insomnio y un 71,5% de estrés. Otro estudio también realizado en China obtenía estos resultados: 65,6% ansiedad generalizada, un 23,6% presentaban problemas de sueño. En Francia se ha resultado un incremento de las adicciones e intentos de suicidio. Y en Italia encuentran unas prevalencias parecidas a las anteriores y añaden que un 49,38% de estrés postraumático. Aquí podemos hacer mención a un concepto más global que está afectando a la población en general, que la OMS ya ha bautizado como fatiga pandémica. Cuando un estresor es mantenido durante mucho tiempo, pueden aparecer síntomas de cansancio, agotamiento y aumento de sensaciones desagradables. Estamos más irritables, más tristes, más nerviosos. La sensación de fatiga también la sufren los sanitarios, consecuencia que se sobreañade al ya viejo conocido síndrome de burnout. Este síndrome se caracteriza por estos tres elementos, como serían el agotamiento emocional, que incluye síntomas como la pérdida de energía, el agotamiento físico y psíquico y una sensación de estar al límite. La despersonalización: el individuo desarrolla actitudes negativas frente a los demás, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo, mostrándose distanciado y cínico, utilizando etiquetas despectivas hacia los demás o tratando de culparles de sus frustraciones. Con la baja realización personal nos referimos a la sensación de inadecuación personal y profesional para ejercer el trabajo y implica sentimientos de incapacidad, baja autoestima e ideas de fracaso. Entre los pocos estudios publicados sobre el síndrome de burnout en trabajadores de la salud en tiempos de COVID, se ubican como posibles factores predisponentes a este síndrome las privaciones de sueño, el riesgo biológico, la respuesta tardía de autoridades, procesos ineficientes e impactos económicos que se viven, la cuarentena obligada a la que tienen que someterse los trabajadores de la salud fuera de casa y los dilemas éticos en la toma de decisiones de atención a pacientes. Desde la teoría de estrés del síndrome general de adaptación se describe esta forma de respuesta que se caracterizaría por estas tres fases. Primero tendríamos, cuando tenemos el impacto del estresor, luego tendríamos la fase de alarma, luego una fase de resistencia y finalmente vendría la fase de agotamiento. Esta fase de agotamiento sería la última fase y se correspondería con lo que conocemos como el síndrome de burnout. Una vez pasado este síndrome, aparecerían ya lo que se conoce, lo que entraría dentro del terreno de la enfermedad y del trastorno. Desde el punto de vista preventivo del burnout, tenemos tres tipos de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. Y dentro de la primaria serían todas aquellas medidas de intervención iniciales que deberían de dirigirse a otorgar recursos al entorno sanitario para disminuir el impacto del estresor, lo que requiere de un involucramiento institucional que va más allá del esfuerzo individual o interno de los trabajadores de la salud por controlar su estrés. Por mencionar algunas tendríamos dotar al personal de los recursos necesarios de protección y para poder trabajar en unas condiciones óptimas, incrementar su autonomía en el trabajo, tener horarios más flexibles, tomar parte activa en la toma de decisiones, mejorar la calidad del ambiente de trabajo, limitar el número de horas de trabajo y de pacientes atendidos por profesional, entre otras medidas. Dentro de la prevención secundaria se enfocaría sobre todo a un monitoreo de los síntomas de estrés o burnout. Cuando veamos que nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos están cambiando, es importante localizar la fuente de malestar y buscar posibles soluciones o alternativas de respuesta. Para ello será útil tener en cuenta todas esas cosas que hemos hecho en el pasado y que nos han ayudado en momentos difíciles. Cuando estas estrategias no son suficientes,
o la situación estresante se prolonga mucho en el tiempo, puede generar en la persona múltiples trastornos, que como he dicho antes, los más frecuentemente encontrados en los estudios serían los trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático e insomnio. Los porcentajes de afectación y cómo esto se da en cada persona va a depender, entre otros factores, de la historia personal de cada uno, ya que la exposición a estresores puede desencadenar vulnerabilidades previas no puestas de manifiesto hasta el momento. En la prevención terciaria ya se enfocaría al tratamiento de los trastornos emocionales consecuentes. Tendríamos por un lado la ansiedad, que es una respuesta natural, que sentirla nos ayuda a protegernos de peligros venideros. El problema es cuando esta ansiedad es tan elevada que se convierte en desadaptativa. La ansiedad a nivel de pensamiento nos hace imaginarnos la peor situación, activa nuestro cuerpo, con sensaciones muy desagradables que van asociadas a un intenso miedo. A su vez, generamos respuestas de escape y evitación de aquello que consideramos peligroso. Esto puede hacer que nos vayamos alejando poco a poco de nuestras relaciones sociales, de nuestras actividades de ocio, de tal manera que poco a poco nuestro estado de ánimo comienza a bajar. También nos puede pasar que las cosas de las que disfrutábamos ya no tienen sentido para nosotros. Nada nos divierte, no tenemos ganas de hacer cosas, ni salir a la calle, no queremos estar con gente, le damos constantemente vueltas a las cosas, nos culpabilizamos en exceso, nos empezamos a sentir incapaces de realizar las actividades que antes realizábamos. No nos podemos concentrar. Si todo esto se acompaña de un sentimiento de tristeza, podremos empezar a pensar en un episodio depresivo. Otro de los trastornos documentados es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno no solo se da en el personal sanitario por exposición vicaria al trauma, sino que también en aquellos pacientes que han sufrido la enfermedad de forma grave o aquellas personas que han sufrido pérdidas en contexto de trauma. Cuando nos enfrentamos a una situación traumática, todos nuestros mecanismos de adaptación que teníamos hasta el momento dejan de sernos útiles y tenemos que poner en marcha una serie de respuestas que, aunque nos puedan resultar sorprendentes, son solo intentos de adaptación a una situación anormal. A la hora de la intervención psicológica en burnout o cualquier otro trastorno, es importante tener en cuenta que no existen técnicas estrella, que sean útiles y efectivas en todos los casos. De ahí la importancia de hacer un análisis de intervención individualizada, sobre todo cuando la situación de la persona en concreto no mejora con estrategias más generales. Como pautas básicas a tener en cuenta tendríamos la de realizar pequeños descansos para un monitoreo de cómo estamos y qué necesitamos, ya que cuando estamos ante una situación estresante tenemos toda nuestra atención puesta en ese evento. Y las necesidades básicas físicas y emocionales pueden quedar descubiertas. También tendríamos la necesidad de realizar horarios regulares de alimentación y que estos alimentos sean saludables, así como un mantenimiento de rutinas de descanso y ejercicio. Es importante no recurrir al consumo de nicotina, de cafeína o de alcohol como una forma de calmar nuestra ansiedad. No dedicar excesivo tiempo a estar informado, solo el que veamos necesario, y generar pequeños espacios de reflexión a la hora de tomar decisiones. Desde un planteamiento centrado en la regulación emocional, nos parece importante plantear como estrategia de ayuda el compartir con los compañeros y con familiares y amigos todo aquello que nos afecta a nivel emocional en el trabajo y en nuestra vida, ya que seguramente muchas de las personas de nuestro entorno podrán pasar por circunstancias iguales o parecidas. Podemos decir que social y culturalmente se nos educa para estar bien, es decir, sentir y transmitir alegría. Y el resto de emociones no nos ha permitido expresarse en general. Pero esto no ha hecho que dejemos de experimentar las emociones más difíciles. Más bien al contrario, aprendemos a no contarlas, a reprimirlas, a evitarlas o luchamos contra ellas para no tenerlas o contrarrestarlas. Es importante aprender a entender nuestras emociones, darles un espacio y aceptarlas, para así poder usarlas como fuente de información fiable que ayude a guiar nuestra conducta. Por ejemplo, el enfado sirve para poner límite a las circunstancias que nos hacen daño. La tristeza nos invita a aislarnos, a reflexionar y a cuidarnos. La vergüenza nos incita
a escondernos cuando hemos hecho algo que puede ser rechazado por otros. La culpa nos señala que algo hemos hecho mal y será bueno que no repitamos. Todo lo dicho hasta ahora son pequeñas pautas a tener en cuenta en nuestro día a día, aunque en la mayoría de las ocasiones el personal será capaz de afrontar esta situación con sus propios recursos. Lo cierto es que estáis teniendo que enfrentar una carga asistencial y emocional muy grande y no sería raro verse desbordado. De ahí transmitir la importancia del autocuidado y de pedir ayuda cuando por uno mismo no se está siendo capaz. Como conclusiones tendríamos, la persona ante una situación traumática pone en marcha una serie de respuestas en un intento de adaptarse a la situación. Aunque estas respuestas puedan parecer anormales, es importante no patologizarlas, pues es un intento de adaptación a una situación anormal. En una situación de tanta incertidumbre como la actual, las personas nos sentimos vulnerables. Aprender a movernos ante escenarios nuevos con incertidumbre y al mismo tiempo centrarnos en aquello que está bajo nuestro control nos puede ayudar a tolerar estas sensaciones. El personal asistencial, sobre todo aquel que trabaja en primera línea, es especialmente vulnerable, ya que está expuesto a una situación de riesgo diario y se está teniendo que enfrentar a una situación que a todas luces desborda los recursos asistenciales presentes hasta el momento. En este sentido, el personal sanitario se está viendo expuesto a múltiples estresores que muchas veces pueden desbordar su capacidad de adaptación. Un estrés mantenido durante mucho tiempo puede generar en las personas desgaste emocional, que ocasiona sufrimiento en aquellas personas que lo sufren a múltiples niveles. Es importante no olvidar que el personal sanitario es una persona como las demás y no héroes como se les ha tratado de calificar, que también sufren por lo que está pasando, tienen miedo, necesitan apoyo y comprensión. Desde Salud Mental queremos hacer especial hincapié tanto en el autocuidado del personal asistencial como en el cuidado por parte de las instituciones. Y aquí estaría la bibliografía y ya está. Muchas gracias.